Yo soy tú y tú eres yo. Hoy voy a hablarte de las bases de la neuroemoción, que es la conciencia de unidad. Básicamente es una filosofía Advaita. Si lo que te pasa hoy no es culpa de nadie, entonces, ¿qué es? Y si nadie te ha hecho nada, ¿te has preguntado que quizás te estás dando una información a ti mismo a través del otro? Durante siglos se ha entendido el universo como una gran máquina, donde la mente, la materia, el espíritu, el cuerpo son entidades separadas. Esto es el mundo dual, la separación. Y el pensar así nos ha puesto en indefensión, porque creemos que la causa de lo que nos sucede está fuera de nosotros. Entonces eso nos pone en una posición de víctimas o afortunados según la circunstancia, y en una lucha constante para conseguir una estabilidad. Y mientras creas que la causa de lo que te sucede está fuera de ti, el poder también va a estar fuera de ti. ¿Quién aquí ha preguntado, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué atraigo el mismo tipo de relaciones? Todo cambia a comienzos del siglo XX con la física cuántica, que establece que hay una matriz que interconecta todo, y como dijo Max Planck, que es premio Nobel de física en 1944, él dijo, hay una fuerza que hace vibrar las partículas de un átomo. Y detrás de esa fuerza hay una mente consciente e inteligente. Esta mente es la matriz de toda la materia. Nada es fuera, todo es dentro. Y la conciencia de unidad no es algo espiritual o místico, es simplemente un cambio de percepción. Porque mientras la dualidad te hace preguntas como, ¿y ahora qué hago? ¿De qué manera? ¿Qué me falta? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué? La conciencia de unidad apaga todo ese ruido mental, todo ese alboroto que no te permite escuchar. Y ese ruido pasa en un segundo plano y no se identifica con absolutamente nada de lo que te esté diciendo la mente. Y en ese silencio surge el sonido donde se encuentra el verdadero yo. No hay una secuencia posible de acontecimientos, no hay algo mecánico. Es algo que está fuera del tiempo y del espacio, en el eterno ahora. En cambio, en la dualidad, todo tiene un principio y un final, todo es bueno o malo, blanco o negro, luz o oscuridad. Hay una causa y un efecto, y desde esa conciencia dual, nuestra atención está identificada con absolutamente todo, que viene a ser el ego. La conciencia de unidad, el principio básico de la bioneuroemoción, los cimientos, se refiere a esa conciencia original, a ese estado mental donde no hay límites. No hay límites en el entorno en que percibimos. Pero hay que dejar claro de que hay que desarrollarla, a pesar de que todos formamos parte de ella, sí hay que desarrollarla. Desarrollarla entendiendo primero que todo es dentro y lo que está afuera es una proyección interna. Desarrollarla entendiendo que nadie te hace nada, que todo eres tú, que a través del otro te estás mostrando una información para tú poder verla y trascenderla. Por eso hay que desarrollarla, porque básicamente es, tú eres yo y yo soy tú. Y para llegar a esta comprensión y poder experimentarlo, pues hay que pasar un proceso, desarrollar la conciencia de unidad. Y una de las principales hipótesis de la bioneuroemoción es que una persona generalmente percibe en las relaciones y establece relaciones con aquellas personas que le vienen a mostrar características de sí misma, pero en un sentido inverso. Por ejemplo, tú atraes a una persona que te violenta porque tú necesitas experimentar esa violencia para poder aprender a poner límites. Estás integrando una cualidad que tú tienes, pero que necesitas proyectarla afuera en el otro, que viene a ser el espejo de ti mismo, para que tú puedas integrar esa información y te puedas autocompletar como individuo. Otra de las teorías en las que se fundamenta la bioneuroemoción es en la metáfora del holograma. Y el principio holográfico
Es algo muy sencillo, simplemente te dice que el todo está en la parte y que en la parte está el todo. Es como decirte que cada célula de tu cuerpo tiene el mapa del ADN completo del organismo. Y la mejor explicación o ejemplo es la mitosis. La mitosis es una célula y de esa célula ella misma se divide en otra célula. Se divide en otra célula es prácticamente la primera célula eres tú y al dividirte te estás proyectando. Es una proyección que haces de ti mismo, ¿vale? Y ahí se crea la dualidad. El uno se proyecta en el dos. Vamos a ver esto en las relaciones personales. ¿Cómo se ve esta proyección? Por ejemplo, si alguien te traiciona o te rechaza, pregúntate dónde estás traicionándote y rechazándote tú. O la vida, mejor dicho, siempre te está mostrando lo que tú necesitas integrar. No es un castigo, es simplemente una información que necesitas integrar. ¿Qué patrón se repite actualmente en tu vida? ¿Qué es lo que ves constantemente? Vamos a hacer un ejemplo con la película Matrix. Porque la película Matrix nos hace tomar conciencia de que vivimos en una realidad virtual, que esa realidad virtual se halla en nuestra mente y que nos tiene esclavizado en una forma de ver y de entender el mundo. Y la dualidad se presenta en esa película cuando Morfeo le da la opción a Neo de la pastilla azul o la roja, porque una le dice, puedes permanecer y quedarte en tu realidad virtual, y la otra es para que te liberes, despiertes y tomes el timón de tu vida. Neo viene a ser un anagrama de uno, parece ser el elegido, tiene que ser el primero y gracias a él los demás podemos despertar. Pero fíjate que si fuera así, entonces hay una incongruencia, porque si existe el uno, no habría más donde elegir. Uno se elige a sí mismo. Por eso te pongo el ejemplo más claro que hay, que es la célula, la mitosis celular. Una célula se divide desde sí misma, se divide en otra célula, el uno se proyecta en el dos para poder integrar información opuesta o inversa. Uno se elige a sí mismo, que parece ser otro, pero que en realidad es una parte de uno mismo proyectada afuera, para que podamos ser conscientes de nuestro propio propósito y de integrar cualidades que hemos dejado por allí en el exterior para cuando estemos preparados para integrarla. Y en el sueño, en la película Matrix, pues el uno debe proyectarse en el dos para verse a sí mismo sin ser consciente de que es así, o sea, lo ha olvidado. Y en esto reside la dualidad, la separación. Y para poder vivir en esa realidad virtual es necesario crear un ente que viene a ser el ego, que te va a mantener anclado allí y que va a luchar porque te mantengas allí anclado, que en ese caso, en la película Matrix, viene a ser el señor Smith. ¿Cuál es el objetivo del señor Smith? Para poder sostener esa ilusión, esa realidad virtual, el sueño, como lo quieras llamar, se necesita esa fuerza que te mantenga anclado allí en el sueño. Y el ego, el principal objetivo de él es que no haya despertar, porque el despertar implica su propia destrucción. El señor Smith, en la película Matrix, lo podemos poner como el ego, porque es como una especie de antivirus que está allí tratando de evitar que el virus del despertar entre en el sistema. Y así permanecemos todos dormidos y seguimos al servicio de las máquinas, que podríamos decir que las máquinas de la película Matrix viene a ser la verdad impuesta, la clase dirigente y ortodoxa que se ha quedado obsoleta, que dice cómo se deben hacer las cosas y que evita que otras mentes abiertas y otra forma de pensar se extiendan por el sistema y se propaguen, porque sería un peligro. Y en la película Matrix, mientras Neo se hace más fuerte, aparecen más señor Smith, porque Smith quiere evitar que Neo despierte y quiere apropiarse del sistema, que el sistema sea de él, que solo haya una manera de pensar y de ver las cosas y anular cualquier forma de pensamiento que no sea de la dualidad. Smith es como la Santa Inquisición, que persigue, que castiga, que da miedo,
que le hace entender al sistema que hay que anular el nuevo paradigma, porque si no, él va a desaparecer. Cuando es todo lo contrario, Smith persigue el control por el control y que el sistema vea que está sometido para él poder cerrar toda la posibilidad y hacer del sistema suyo. Hay muchas clases de Smith, cada uno de ellos controla una parte del sistema, para que al final todos se queden dormidos gracias a la pastilla más usada, que es la del miedo. Pregúntate, ¿cuál es tu mayor miedo que te tiene literalmente dormido? ¿Cuál es tu mayor miedo? Smith odia el cambio. Pone entredicho sus mandamientos, sus verdades, que están sujetas a una premisa absoluta. Solo existe la separación, la dualidad. Tú no eres yo, puedo atacarte, puedo destruirte y para ello me valdré de todos los medios necesarios y siempre en nombre de la verdad. Y a todo lo que no concuerde con esa verdad, la voy a llamar pseudociencia, secta, pecado. ¿Te suena esto? Smith es el guardián de un sistema de pensamiento rígido de creencias, rígido en estructuras, obsoleto y se muestra opresor ante cualquier cambio de la mente y evita que alguien que tenga libre pensamiento utilice su poder, puesto que desde su propia apertura mental puede acceder a todas las posibilidades que hayan a su alcance. La mente libre se retroalimenta a medida que va comprendiendo que tú y yo somos uno. Neo es anagrama de uno, que significa el único. Es el arquetipo del Mesías, de Buda, de Jesús, de la misión universal que es el salvar a la humanidad. Pero nadie puede salvar a nadie, sino que existe el dos, la dualidad, ¿vale? El uno sabe que su despertar es el despertar de todos. El uno abre la posibilidad de que la dualidad tome conciencia de que vive en una realidad virtual y que renuncia a cualquier valor que alimente, por muy elevado que parezca, esa percepción. Y la trampa más grande es creer que somos buenos cuando sufrimos por los demás. Cuando creemos que podemos salvarlos. No hay nadie a quien salvar, salvo a uno mismo. Esta es la verdad. Y Neo viene a recordarnos el despertar del sueño, que es la dualidad, y nos recuerda que el poder está en el uno, que es la conciencia de unidad. El entender que tú eres yo y que yo soy tú. Y que si desde ese nivel de conciencia comienzas a observar la información que te está mostrando tu espejo, que es quien tienes enfrente, que es un espejo de ti mismo, te haces un ser más completo. En resumen, solo existe el uno, un único ser, pluripotencial, que poco a poco ha olvidado de dónde proviene y lo que es. Y vamos por la vida buscando elementos externos, hacer rituales, tener religiones, hacer prácticas, terapias, para recordar quiénes somos en origen, recuperar esas cualidades olvidadas, esas partecitas que dejamos por allí, que colocamos fuera de nosotros, para poder volver a conectar con ellas cuando estemos preparados para afrontar nuestra divinidad, que viene de la conciencia de unidad. Pero esto implica responsabilidad y dejar de ser niños. No todo el mundo está dispuesto a crecer. No estás atrapado en el sistema, estás identificado con él, como lo hacen los niños. Tu conciencia genera una experiencia complementaria a tu observación. Tú proyectas afuera cualidades que tienes que integrar en ti y que necesitas proyectarlas para poder darte cuenta de eso, tomar conciencia de eso y poder integrarlas. Si crees que no eres suficiente, si crees que no tienes dinero de sobra, si dices que eres demasiado joven o demasiado viejo, cualquiera que sea tu creencia, atraerás situaciones a tu vida que así lo confirmen, para que te des cuenta de que tienes una información opuesta que integrar. ¿Cuánto tiempo más necesitas para tomar conciencia
de que tienes una creencia, algo que se repite en tu vida y que simplemente tienes que pararte a observar, desidentificarse con ello primero para salir de la dualidad y a partir de esa observación, ese observador consciente, empezar a integrar esas partes. Y todo es porque actuamos como niños. Los niños son los que no cuestionan, los niños son los que se identifican con absolutamente todo. Y nos da flojera cambiar, nos justificamos, ponemos las miles de excusas y razones, buscamos culpables, porque no queremos tomar la responsabilidad de darnos cuenta de que nadie nos hace nada y de que el otro eres tú mismo. Así de sencillo. ¿Cuándo vas a crecer y ser adulto? Mientras sigas siendo un niño que no sabe cuidar de sí mismo, el sistema va a seguir cuidando de ti y tú vas a decir que estás atrapado en el sistema. En la sesión de Bioneuroemoción, que es una videollamada de 90 minutos, donde mi trabajo como acompañante es crear un escenario, una realidad virtual, donde ponemos tus personajes de las historias que te cuentas, donde metemos tus emociones, metemos tus sensaciones corporales, tus comportamientos y creamos esa realidad virtual, pues a partir de allí podemos acceder a tus programas inconscientes y podemos, a través de la conciencia de unidad, integrar esa información. Y cuando lo integras, te das cuenta de que te perdonas a ti mismo y perdonas a los otros porque simplemente observas que el otro eres tú. Es un espejo de ti mismo que te está mostrando algo tuyo, que nadie te hace nada, todo eres tú. Así que elevas la frecuencia de vibración y desde ese nivel de conciencia entras en el uno, desde donde surge todo, ¿vale? Y voy a leerte un apócrifo, el Evangelio de Tomás, que habla referente a esto y dice: cuando hagáis de los dos uno y hagáis el interior como el exterior y el exterior como el interior, lo de arriba como lo de abajo, y cuando establezcáis el varón como con la hembra como una sola unidad, de tal modo que el hombre no sea masculino ni la mujer femenina, cuando establezcáis un ojo en el lugar de un ojo y una mano en el lugar de una mano y un pie en el lugar de un pie y una imagen en el lugar de una imagen, entonces entraréis en el reino de los cielos. Es decir, cuando trasciendas la dualidad para poder ver la conciencia de unidad, que es el uno. Todos somos uno, solo existe un único ser experimentándose a sí mismo, tal como la mitosis celular. Una celulita que se dividió de ella misma, se dividió en otra, se proyectó. El uno se proyectó en dos para poder verse a sí mismo. Claro, la información que tiene el 2 vendría a ser una información inversa. Y es ahí donde está la clave, aprender a hacer la inversión de pensamiento. Y voy a terminar con un texto de el libro La Matriz Divina de Gregg Braden, que dice así: hace mucho tiempo, nuestro mundo era muy distinto a como lo vemos hoy. Había menos gente y vivíamos más en contacto con la naturaleza. La gente conocía el lenguaje de la lluvia, de las cosechas, era consciente de que la vida es sagrada y que es el fruto del matrimonio entre la Madre Tierra y el Padre Cielo. En aquella época había equilibrio y la gente era feliz. Entonces sucedió una cosa, nadie sabe por qué, pero la gente comenzó a olvidar quién era. Y su olvido empezó a sentirse separado de la tierra, separado de sus semejantes. La gente se sentía perdida y deambulaba por la vida sin rumbo ni dirección. Y a causa de su separación, creían que tenían que luchar para sobrevivir en este mundo y defenderse de las mismas fuerzas que le habían dado la vida y con la que habían aprendido a convivir. En poco tiempo,
toda su energía comenzó a ser usada para protegerse del mundo exterior, en lugar de hacer el mundo interior. A pesar de que estas personas habían olvidado quiénes eran, el legado de sus ancestros seguía vivo en su interior. Aún había un recuerdo que perduraba. Sabían que de alguna forma podrían volver a encontrar su lugar dentro del mundo natural. A medida que intentaban recordar quiénes eran, comenzaron a construir objetos exteriores que les recordaba quiénes eran en su interior. Y con el paso del tiempo, diseñaron máquinas para curar, crearon sustancias químicas para hacer crecer los cultivos, extendieron cables para comunicarse a través de largas distancias, y cuanto más se alejaban de su poder interno, más abarrotaban sus vidas con los objetos que ellos creían que los iban a hacer felices. ¿Cómo acaba la historia? Pregunté al chamán. ¿Consiguió esta gente recuperar el poder y recordar quiénes eran? Nadie lo sabe, porque la historia no ha terminado. Esas personas son nuestros ancestros y nosotros somos los que estamos escribiendo. ¿Seremos tú y yo los encargados de recordar? Quiero despedirme con eso porque me pareció que es la cereza del pastel del live de hoy. Y si te incomodó o te resonó la información que acabamos de dar, ¿estás listo para empezarte a verte a ti mismo a través del otro y dejar de culpar y responsabilizarte por tu bienestar? Entonces estás listo para una sesión de bioneuroemoción. Gracias por acompañarme el día de hoy. Recuerda que todos los miércoles a las 3 p.m. hora Costa Rica estamos aquí con un tema de gestión emocional.